Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, 18 de septiembre, y hoy tenemos que hacerla de modo grabado, empaquetada. Así que igualmente está saliendo a la hora que habíamos acordado, pero debido a que hay un evento sumamente importante y el 80%, si no más, de los alumnos no van a poder estar conectados, porque se inaugura finalmente un monolito a la Biblia, algo muy especial que tiene una carga espiritual muy importante para todos los que vivimos en la zona este, y nosotros acá en San Martín estamos a unos 20 y pico de kilómetros de Rivadavia, y envidiamos a nuestros hermanos de Rivadavia que pueden levantar este monolito y, bueno, marcar presencia allí en la ciudad de Rivadavia. Así que nos han pedido que los acompañemos y allá vamos a estar. Así que a esta hora, si vos estás viendo esto en vivo y en directo, a esta hora, dentro de un ratito, porque el evento va a ser a las 18, pero hay que salir un rato antes, vamos a tener que cortar todo, así que preferí grabar y dejar todo listo para que ustedes lo puedan ver en vivo y en directo. Y les voy a pedir que abajo, ustedes me coloquen quién está presente. ¿Ah? Ahí ustedes saben que en los comentarios va a salir la hora cuando ustedes subieron su nombre para yo tener mi registro de asistencia. Y vamos a tener que hacer un práctico hoy, yo sé que lo van a lamentar. Hoy no podremos hacer nuestro examen en vivo y en directo, pero se los voy a estar enviando para que ustedes lo puedan estar realizando en casa como, bueno, habitualmente hacemos nuestros exámenes. ¿Ah? Entonces, vamos a orar como hacemos siempre, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude, agradecidos por lo que vamos a estar viviendo dentro de un ratito ahí en Rivadavia, que la presencia del Señor esté de una manera especial, y agradecidos por tener en esta oportunidad la palabra del Señor, y vamos a tratar de sacarle el jugo a Primera de Samuel. Hoy nos queda Primera de Samuel, la semana que viene tendríamos que ver toda segunda, va a ser todo un desafío, o pedir un alarguecito y entrar al primer sábado de octubre y terminar allí. Vemos cómo nos va hoy y vemos a cuánto quedamos de nuestra meta. La idea es poder extraer lo que más podamos de esta Primera de Samuel. Ustedes han visto que la carpeta, si has podido echar un vistazo, es muy devocional, vas a tener temas para predicar ahí, hasta los puntos principales, por ahí hemos puesto, ¿no? Es muy devocional, muy de aplicar lo que más podamos a nuestra realidad para que no sea simple historia. ¿De qué me vale a mí conocer la historia del profeta Samuel si no voy a extraer de allí lo que a mí me hace falta? Y nos vamos a encontrar con una Primera de Samuel de gente como el ejemplo de Ana, que si vamos a ver, que pasan por diferentes etapas para que finalmente apareciera en el diagrama de Dios, en lo que Dios había bosquejado para el pueblo de Israel, un hombre que llevara el corazón de la nación otra vez a la presencia de Dios. Le llevó 20 años a Samuel llevar a la nación a un avivamiento espiritual. Lo consiguió. Dios va a bendecir a la nación y ya veremos eso luego, ¿no? Algunas cosas que suceden después, y la libre voluntad que Dios nos da lleva a muchas personas al desastre. Dios nos dio libre albedrío, nosotros tenemos la última palabra, Dios es el que nos regala la libre elección y nosotros sabemos allí qué hacer o qué no hacer. Entonces, por la libre elección que Dios le da al hombre, la Argentina está como está. O sea, Dios le dio libre albedrío a Saúl, uno de los reyes importantes que vamos a ver en este libro, y él decide hacer barbaridades. Y por su libre elección padece una nación las consecuencias. Díganme si eso no es lo mismo que ha pasado y pasa en nuestra Argentina. Por la libre elección nos encontramos con gobernantes, políticos, diputados, senadores, firmando decretos, autorizando matanzas de niños, hasta el borde de querer legalizar la droga el otro día. O sea, la libre elección lleva al desastre a las naciones. Cada uno va a dar cuenta, dice la Biblia, de lo que haya hecho. Entonces, la libre elección tiene sus beneficios, siempre tiene sus consecuencias. Pero vamos a orar porque ya me metí en el tema y me embalo y después me olvido que hay que orar. Así que oramos, Señor, gracias por el regalo de esta oportunidad nueva de poder estar en el Instituto Bíblico Externo Mendoza y desde aquí poder abrir tu palabra, esta palabra que va a bendecir siempre que la abrimos, guiando, haciéndonos reflexionar, exhortándonos a cambiar nuestro estilo de vida. Gracias por tener tu palabra. Amén y amén.
Bienvenidos todas, bienvenidos todos a este tiempo entonces. Y vamos a estar abriendo un PowerPoint como para hacerlo de recuerdo de lo que hemos estado mirando y charlando, charlando para atrás, a un poquito como para que podamos ver qué es lo que hemos estado mirando. Un pantallazo breve, cortito, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que los judíos le adjudican el libro de Samuel al profeta Samuel, uno de los últimos jueces del pueblo de Israel, y relata la historia de 100 años prácticamente de el pueblo de Israel, ¿no? De allí que primera y segunda de Samuel eran originalmente un solo rollo, pero después se dividió para que sea más fácil la lectura. ¿Qué más? Habla del profeta Samuel, cómo llega él a ocupar ese lugar de privilegio en la nación, y tuvo el honor de ungir al primer rey de Israel, el profeta Samuel, ¿no? Como interesante, curioso, personajes principales tenemos a Samuel, el profeta, tenemos a Saúl, que sería el primer rey de Israel, y luego tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. El versículo clave, ¿se acuerdan? Decíamos que era este: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, porque eso fue lo que palabra de Dios que le trajo a Elí que era el sumo sacerdote antes del profeta Samuel. Y nos encontramos con una historia de esterilidad, una historia de milagros que va a ocurrir al comienzo, desde el capítulo 1 al 3. El nacimiento de Samuel no fue sencillo, sino fue fruto de la oración y de una promesa que allí tenemos a Ana llorando por su esterilidad, a Penina allá al fondo con sus niños, porque ella era una mujer fértil y Ana no. Esto llevó a que Ana se entristeciera cada vez que llegaba al templo, y un día le hace una promesa a Dios pidiéndole un hijo, y aunque el Cana, el marido, la amaba más a Ana, Dios no le había permitido tener hijos. O sea, Dios estaba dándole la oportunidad a Ana que se transformara en lo que luego sería, ¿no? Una mujer utilizada por Dios que traería a un reformador al mundo. Ese sería Samuel, pedido a Dios. Ella lo consagra y lo va a dejar en la presencia de Dios allí, en el templo. Allí iba a servir Samuel toda su vida, ¿no? Entonces nosotros pusimos que nuestro anhelo más grande en este mundo debe ser que la voluntad de Dios sea cumplida en nosotros y también a través de nosotros. Eso es lo que decíamos a modo de reflexión. Cuando ella recibe una palabra de parte de Elí, el hombre pesado, el que ya no discernía las cosas espirituales, lento, que dormía allí en las columnas del templo, ella no estuvo más triste. Y esto es lo que decíamos el otro día: cuando creemos la palabra de Dios, esta nos alienta aún en la esterilidad más profunda, en la amargura más intensa, aún en el callejón que aparentemente ese callejón no tiene salida. Bueno, no estuvo más triste. Créele a Dios, cree la palabra de Dios y vas a ver cómo esta se va a cumplir en tu realidad, en mi realidad, ¿no? Conviene reconocer nuestras debilidades y depender por completo de la gracia y misericordia de Dios, como esta Ana iba a aprender a depender de la gracia y misericordia del Señor, ¿no? Aquí le tenemos a Ana clamando, y luego ella se presenta delante del sacerdote a la vuelta del año y le dice, no fue a la vuelta del año, sino dice cuando, la expresión dice cuando fue destetado. Así que se calcula que el hecho de que ya no tomaba más el pecho de mamá, unos 2, 3, algunos dicen 4 años, ella va, lo lleva a la iglesia, lo lleva al templo de esos días, que no era un templo, era un tabernáculo, que es lo que era un tabernáculo, y era un lugar lleno de tiendas, de telas, ¿no? Entonces todavía el templo no se había hecho, lo iba a inaugurar Salomón, pero faltaba todavía un trecho, porque venía Saúl, primer rey, David el segundo, y Salomón sería el tercer rey, ¿no? Entonces ella entrega a Samuel con unos 4 años y él empieza a ser formado aún en un ambiente terriblemente adverso, porque Elí tenía un hombre débil de carácter, tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines, ¿se acuerdan? Estos 2 eran 2 sátrapas, 2 sinvergüenzas terribles, y ellos los que guiaban a la nación al desastre en esos días. Pero igualmente, aunque haya un tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel, han escrito un salmo
precioso que hablaba de esto, ¿no? Reconociendo el favor de Dios, reconociendo que Dios humilla a los soberbios, que tiene que ver con el versículo clave, ¿no? Los hijos de Elí eran personas perversas, sacerdotes sí, pero chantas también, eran más chantas que sacerdotes. ¿Por qué? Porque robaban las ofrendas, abusaban sexualmente de las mujeres. Elí no los había estorbado, es más, cuando vino el profeta a hablar con él, le dijo, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y hablábamos nosotros en esta oportunidad de ser estorbo, entre comillas esta palabra. Estorbar es guiar por la buena senda. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, la que nuestros hijos tienen, que era la misma que nosotros teníamos, es por allí de rebeldía, de alejarse de Dios, de etcétera, etcétera, siempre dándole la espalda a las cosas de Dios. Entonces, Elí tenía que estorbarlos, o sea, tenía que llevarlos al buen camino, que es lo que ellos no querían hacer. Luego tenemos el capítulo 3, donde Dios llama a Samuel. Hasta aquí Samuel no había tenido una relación con Dios. Servía a Dios como nosotros decimos comúnmente, servir a Dios de oído. O sea, sabemos que es lo correcto, sabemos que es bueno. Como alguien dijo una vez, me acuerdo haberlo escuchado, dice, si el evangelio es verdad o no, sinceramente, decía él, yo estoy convencida que sí. Pero para aquellos que te dicen y te quieren hacer dudar, bueno, y yo les digo esto, si no llegara a ser cierto, cosa que ella cree totalmente, al menos hemos vivido decentemente. Yo digo, qué interesante. Igualmente, nuestra convicción de que el evangelio es real está bien arraigada en nuestra vida. Pero Samuel, como todos nosotros, muchachos, necesitamos, como nuestros hijos, como nuestros nietos, los que ya lo tienen, necesitamos y necesitan todos un encuentro con Dios. Dice la Biblia que antes que la lámpara de Dios se apagara, habla de una expresión como que antes de que Dios se fuera de la nación de Israel, antes que abandonara el lugar santo, el Señor llama a Samuel. 3 veces lo llama, ágil de reflejo, no era de sueño pisado, inmediatamente él va a hablar con su jefe, con Elí. ¿Se acuerdan? Elí era su jefe, entonces que Elí, el lento de reflejos, pesado en las cosas espirituales, recién a la tercera vez le dijo, mira, decile, porque es Dios el que viene a tener un encuentro con vos, habla que tu siervo oye. Maravillosa expresión. Habla que tu siervo oye. Maravillosa expresión para aquellos que amamos al Señor y queremos que Dios nos use, ¿no? Entonces Dios le habla a Samuel por primera vez, le dice las cosas que van a suceder a futuro, eran todas cosas terribles debido a que Elí había hecho las cosas mal, sus hijos habían hecho las cosas peor todavía, y al otro día cuando él va a abrir las ventanas y demás, le pregunta Elí qué le había dicho al Señor, y él le cuenta y dice, es el Señor, que el Señor haga lo que le parezca. La segunda vez que Dios le marca a Elí que lo que se venía era terrible. En el capítulo 4 vemos la captura del arca, aunque ya el ministerio de Samuel había empezado a crecer. Dice que Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Su ministerio crecía en medio de ministerios marchitos, en medio de ministerios nefastos como el de Ofni, Finees y el apagado Elí. O sea que tu ministerio puede crecer aún en medio de las circunstancias más adversas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Y haciendo lo que hacía este Samuel, buscando a Dios, conservando la palabra de Dios en su corazón, validando esta aparición de Dios en su vida, considerándola como valiosa, importante. Entonces Dios iba respaldándolo a él, no a los otros sacerdotes. Y no nos olvidemos, muchachos, que era un tiempo de oscuridad espiritual. En el capítulo 4, entonces, nosotros vemos cómo ellos habían tomado, y hablamos un rato de los amuletos cristianos, de aquellos que colocan qué sé yo, un versículo bíblico en la billetera, a modo de amuleto, ojo, no digo que colocar un versículo en la billetera esté mal o en la cartera, no, no, son promesas de Dios y yo las creo. Me acuerdo haber escuchado al hermano Alberto Mutesi, un conocido evangelista, y él decía que él le ponía debajo de la lengua debajo de la suela de los zapatos de su hija, sin que ella lo supiera, versículos bíblicos que hablaban de bendición. ¿Esto es cábala? No. Esto es creer las promesas de Dios. Sería cábala de creer que porque lleve el papelito debajo de
de la suela interior del zapato, nada le va a pasar. Eso sería cábala. Pero colocar una promesa allí creyendo que Dios la va a guardar y bendecir está perfecto. Como orar por los hijos antes que se vayan de la casa, pero no creer que porque yo les ore, les puse las manos, nada malo les va a pasar. Eso es diferente, eso es distinto. Entonces, aquí los israelitas tomaron el arca como un amuleto, iban a pelear contra los filisteos, pero ya Dios había anticipado que esto iba a ir mal. Entonces, ese día mueren 30.000, imagínense muchachos, 30.000 israelitas mueren en la batalla, el arca es capturada, como dice aquí la placa, Ofni y Fines mueren el mismo día, y resulta que ya estaba ciego Elí, porque en los capítulos anteriores hablan que él había empezado a quedarse ciego, entonces él estaba a la orilla del camino esperando noticias, porque imagínense, toda la familia esperaba noticias de cómo le fue al papá, si el hijo vuelve con vida, si el abuelo ganó la batalla o no, si los hermanos podían volver o había sucedido una desgracia. Cuando estos iban a la batalla, el corazón del pueblo se paraba por un rato hasta saber qué sucedía. 30.000 no volvieron. Imagínense el dolor de la madre que no recibiría más a su hijo, del esposo que quedó en la batalla, de los hijos, de los abuelos, de los primos, de los parientes, de los 30.000 que murieron en la batalla. El arca, que fue llevada como amuleto, no le funcionó porque ya Dios no estaba con ellos. Ofni y Fines, que eran los chantas que tenían que morir, mueren. Cuando Elí se entera de que el arca había sido tomada, dice la Biblia que cayó para atrás y como ya era un anciano, se desnucó. En eso, la esposa de uno de los sacerdotes va a dar a luz y ella va a morir en el parto, pero al hijo alcanza a ponerle Icabod. Oh, nombre terrible. Por eso ustedes ven la placa llanto, dolor y muerte, porque Icabod significaba la gloria traspasada. Este pibe por el resto de su vida marcaría allí en la nación la desgracia de un día nefasto para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Icabod, la gloria ha sido traspasada. Era un nombre de desgracia que recibía este muchacho. Luego entramos en el capítulo 5, porque las consecuencias iban a ser terribles para el pueblo de Dios y también para los filisteos. Ellos se llevan el arca y Dagón, que era el dios de ellos, tenía su templo y colocan el arca al lado de Dagón como trofeo de guerra, una cosa así. Pero la mano de Dios se pone en contra de los filisteos de una manera terrible, al punto tal que empiezan a suceder, primero Dagón aparece roto, Dagón aparece postrado delante del arca, lo levantan, lo paran de vuelta y al otro día ya aparece con las manos cortadas, o sea, el poder de Dios manifestado una vez más entre los filisteos, ¿no? Luego empiezan plagas en el capítulo 5. Es más, es muy decorosa la versión Dios habla hoy, las versiones nuestras, pero si vos te vas a una versión 1906, porque una vez escuché a un predicador decir que ellos, en realidad, la plaga que tenían eran hemorroides. Hemorroides es, o sea, es algo recontra incómodo, ¿no? Los intestinos saliendo por el ano. Y esto es lo que ellos tuvieron como plaga. Fíjate cómo Dios los afectó. ¿Por qué esta plaga? Porque ellos tenían el arca de Dios y no les correspondía tenerla. Entonces, después de estas plagas, ellos decidieron devolver el arca y se reunieron los caporales de los filisteos y algunos dudaban de que esta plaga, que duró 7 meses y sucedía una desgracia tras otra, era fruto de la casualidad o de realmente el arca. Entonces dijeron, ¿y qué hacemos? Y devolvámoslas, devolvámosla, devolvamos el arca. Entonces ellos igualmente, aunque habían pasado ya, muchachos, 500 años de la salida del pueblo de Egipto, ellos reconocían al Dios que había vencido al poderío egipcio. Entonces, para probar si realmente el arca era la causal de la desgracia de ellos, dice el relato bíblico que tomaron 2 animales, 2 vacas, que estaban amamantando a sus terneros, pusieron el arca en un carro con una ofrenda de oro y la enviaron de vuelta al territorio de Israel. ¿Qué es lo que ellos esperaban que pasara? Que las vacas, al dejarle los terneros en territorio filisteo, las vacas no avanzaran. O si avanzaran, pegaran la vuelta a las vacas porque estaban dejando a sus terneros. Pero, oh sorpresa,
se llevaron cuando ellos vieron que las vacas marcharon derechito hacia el territorio de Israel y no volvieron al territorio de los filisteos. Allí se dieron cuenta ellos que realmente lo que estaba sucediendo era por juicio de Dios. Y es más, nosotros aprovechamos allí para colocar, ustedes han visto que el material es muy devocional, ¿no? Nuestro material. Entonces aprovechamos para decir que muchas veces las vacas son más obedientes que los creyentes, más obedientes que nosotros los cristianos, que nos desviamos para un lugar o para otro, pero las vacas se fueron derechito al territorio de Israel y es como que fueron más fieles las vacas que decimos acá, son por allí más fieles las vacas que los cristianos, ¿no? Entonces, llega a Bet-Semes. Bet-Semes era una localidad, era la primera localidad entrando al territorio de Israel y resulta que era una mezcla de cananeos y judíos. ¿Se acuerdan ustedes que en alguna oportunidad nosotros nos encontramos con que el pueblo de Israel, en este caso Neftalí, no habían conquistado la tierra completamente? Entonces hicieron tributarios a la gente de Bet-Semes, a los cananeos que vivían allí, y después con el tiempo se fueron mezclando. Entonces cuando el arca llega al territorio de Bet-Semes, ellos cometen el error de mirar dentro del arca, que eso estaba prohibido, y por haber hecho eso, una plaga mata montonazo de gente allí en Bet-Semes, así que ellos lo primero que decidieron es deshacerse del arca. En vez de buscar cumplir con lo que Dios quería que hicieran, ellos buscaron deshacerse del arca. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no deseaban cambiar. En vez de desear tener la presencia de Dios, desearon no tener el arca y que el arca siguiera su camino. ¿Ah? Entonces, esto es lo que sucedió en Bet-Semes porque ellos hicieron las cosas mal. Pero luego nos encontramos con un capítulo de arrepentimiento, donde el pueblo de Dios se acerca a Dios, ¿no? En el capítulo 7, Samuel es el que después de 20 años de trabajo, 20 años de trabajo le llevó a él, no digo llevar a una iglesia, a un avivamiento, un barrio o una ciudad, al pueblo de Israel por completo, ¿no? Porque los israelitas tenían el pesado yugo de los filisteos, ellos habían perdido el arca en algún momento, ahora el arca había vuelto, pero nunca más se adoró y se buscó a Dios en Silo. ¿Se acuerdan qué sucedió en Silo? Y en Silo muere Ofni y Fines, 30.000 israelitas y muere Elí. Allí es donde estaba el arca antiguamente y el pueblo iba a adorar a Silo, que no había templo, recordemos esto, ¿no? Entonces él va a conseguir, ¿quién es él? Samuel, después de 20 años, consigue un respaldo por su testimonio, recorría las ciudades, la gente se empieza a arrepentir, empiezan a buscar el favor de Dios y los convoca Samuel. ¿Ah? Los convoca en aquella famosísima, en aquel famosísimo lugar que enseguida va a aparecer en pantalla, pero acá en el capítulo 7 los tenemos buscando a Dios. Entonces, en el capítulo 7, él se va a transformar en el guía de Israel, guiando al pueblo al arrepentimiento. Y dice, ¿ustedes quieren ser bendecidos? Es como si yo te preguntara, ¿vos querés vivir en avivamiento? ¿Vos querés vivir lleno de la gloria de Dios? ¿Querés que tu familia sea bendecida, prosperada? ¿Querés realmente ver el favor de Dios, la misericordia de Dios en tu vida? Hay cosas que hay que hacer y hay otras que hay que dejar de hacer. Porque yo digo, ¿qué tengo que hacer para lograr un despertar en mi vida? Por allí no hay tanto que hacer, sino hay que deshacer. Entonces, en este caso, le habla, porque van y sacan el arca que hacía montones de años estaba en la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab estuvo el arca allí, guardadita. Esa arca sería llevada más adelante por David a Jerusalén. Pero por ahora el arca es traída, ¿no? El pueblo de Dios quita los ídolos, de allí que vemos rompiendo Baales. O sea, cuando hay una decisión de cambio, es cuando voy a poner a Dios en primer lugar. ¿Querés vivir una época de avivamiento en tu vida o querés vivir en avivamiento? Porque, viste, temporadas de avivamiento creo que todos hemos tenido. Cuando nos hemos acercado más a Dios, cuando sentimos que el Señor está respondiendo a nuestras oraciones, cuando vemos que Dios nos está permitiendo prosperar en distintas áreas, bueno, cuando parece que la vida está bajo control, pero si nosotros decimos, ¿querés vivir una etapa de avivamiento? Estamos como el tiempo de los jueces, ¿se acuerdan? Que era un ciclo constante
de pecado, arrepentimiento, restauración, bendición y pecado otra vez. Entonces, si nosotros decimos que queremos vivir una etapa de avivamiento, estamos más o menos apuntando a ese ciclo. Pero si nosotros decimos que queremos vivir siempre en avivamiento, a pesar de las circunstancias adversas, ya eso pinta de otra forma. Entonces, poner a Dios en primer lugar significa voltear los ídolos que hoy estén ocupando el lugar de Dios. Si vos sabés que no te hablo de un Baal, de un gauchito Gil, de una difunta Correa, sino de todo aquello que pueda estar antes que Dios. Personas, trabajo, oficio, hobbies, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, aquellas cosas que nos quitan a Dios del primer lugar que Él se merece, ¿no? Entonces, el pueblo, Dios lo usa a Samuel para ordenarlo, el pueblo empieza a quitar los ídolos, se reúnen todos en Mizpa, que era un lugar importante allí en Israel, derraman agua, que significaba simbólicamente, derramar agua era derramar nuestros corazones en la presencia de Dios. Ayunaron también, dice la palabra del Señor, que ellos ayunan en la presencia de Dios, entonces se arrepienten, buscan a Dios de corazón, y bueno, cuando esto comienza a suceder, Él le llama a ese lugar Ebenezer, Samuel, ¿no? Porque Ebenezer, ustedes saben lo que significa, hasta aquí los ayudó el Señor. El pueblo hizo lo correcto, Dios los perdona, e inmediatamente aparecen los problemas, porque los filisteos, que eran como los romanos en el tiempo de Jesús, que eran los que tenían sometido al pueblo de Israel debajo de sus pies, cuando ven esto, vienen los filisteos a hacerle guerra, a ver qué estaba pasando. El pueblo se atemoriza y le dicen a Samuel que no deje de clamar a Dios por ellos. Entonces, hay una batalla que no es batalla. Dios trona, dice la Biblia, desde el cielo, y este trueno fue tan poderoso que los filisteos fueron vencidos. Así de sencillo fue la batalla. Tal vez vos necesitas que Dios truene sobre tus batallas en este tiempo, que Dios manifieste su poder, y ¿sabes qué? La buena noticia es que Dios lo hace. ¿Previo a qué? A buscarle, a consagrarnos, a pedir perdón a Dios por lo que hayamos hecho mal, a ayunar como ellos lo hicieron, a derramar nuestros corazones en la presencia de Dios. Entonces, Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor, y así fue como ellos empiezan a recuperar el territorio perdido, como Dios los empieza a bendecir. Mientras duró Samuel, dice el relato de la Biblia, los filisteos se mantuvieron a raya, o sea, dentro de sus territorios. Ya no invadieron más el territorio de Israel. Y hubo paz entre el pueblo de Israel y otras naciones vecinas. ¿Y qué hacía? Recorría la nación el profeta Samuel enseñando. En el capítulo 8, muchachos, nos vamos a encontrar con algo que Dios había dicho que Él les iba a dar. Así dice el libro de Deuteronomio. Echen un vistazo a la copia. Ustedes van a tener allí ese relato. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Viene, pero de mala forma, de mala manera, a pedirle a Samuel que les diera un rey. ¿Y qué fue lo que le dolió? Porque Samuel siempre pensó, cuando esto sucede, que no lo querían a él. Él sentía que era un ataque directo a su liderazgo. No se olviden que Samuel era una especie de rey, pero no era rey. Era un juez también, era un profeta, era el punto donde la gente consultaba a Dios, y él era el que dirimía en el pueblo aquellas cosas que sucedían. Entonces, como Samuel era viejo, la gente vio que Joel, el hijo de Samuel, que significa Jehová es Dios, y Abías, otro de los hijos de Samuel, que significa mi padre es Jehová, no andaban en los caminos de su padre. Y me gustaría saber qué piensan ustedes, y se los dejo para que ustedes pongan allí en los comentarios qué piensan al respecto de esto que les voy a plantear ahora. Voy a cerrar un poquito para que ustedes me vean acá. El comentario que yo necesito que ustedes me coloquen, y vamos a dilucidarlo en la próxima clase, es: el sacerdote Samuel era exitoso ministerialmente hablando. Es como decir un pastor con una congregación inmensa, que está en todos los medios, que en todas las redes está, pero los hijos de los pastores, o de este pastor, eran unos chantas. Mal testimonio tenían los pibes, porque dice que, aprovechando que eran hijos de Samuel, ¿cómo es que dice la expresión ahí en la fotocopia?
habla del cohecho, que eran personas injustas y eran coimeros. Cohecho es eso, ¿no? El seico sobornaban a los principales del pueblo para obtener ganancias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los del pueblo, los importantes del pueblo, dijeron: mira, Samuel, tus hijos no son como vos, no son transparentes, no son íntegros, no son personas responsables, porque Samuel les dijo en cierta oportunidad, en el capítulo 6, 7 u 8, él les dice, en el 8 me parece que era, él les plantea y les dice: miren, si yo le he robado a alguien, si yo me he quedado con un puerto, si yo, díganlo ahora. Ellos dijeron: no, vos has sido íntegro, pero tus hijos son chantas. Entonces mi pregunta es, si el pastor tiene hijos chantas, ¿merece seguir siendo pastor o ¿cómo sería la palabra? O por ser él, sus hijos mal testimonio, el pastor tiene que ser corrido del ministerio? Se divorcian los hijos del pastor. ¿Puede seguir el pastor al frente de una congregación? La hija del pastor o el hijo del pastor, discúlpeme que me va a sonar a mí porque este tema de la alergia también por ahí afecta, ¿no? Entonces, el hijo del pastor es papá soltero, o la hija del pastor queda embarazada antes de casarse. ¿Cuánto puede afectar esto a la imagen del pastor? O directamente el pastor debe ser quitado de la congregación si estas cosas pasan. Bueno, yo necesito que ustedes vuelquen allí, porque quiero saber también quiénes están conectados, quiénes están viendo el programa, que vuelquen sus opiniones y haremos la conclusión la semana que viene cuando volvamos a estar de modo presencial como habitualmente estamos, ¿no? Entonces, seguimos analizando lo que sucedió acá, ¿no? ¿Por qué será que hay ministerios fuertes, pero familias débiles? De eso se trata esto, ¿no? Entonces se reunieron, dice, y le pidieron un rey al profeta, a Samuel, ¿no? Y lo que la palabra de Dios marca es que Dios habla con Samuel y le dice: mira, Samuel, no es la bronca con vos, la bronca es conmigo, le dice Dios, ¿no? Porque ellos persisten en pedir un rey y lo triste, lo realmente triste, es que ellos dicen un rey como todas las naciones. En hebreo esto significa como todos los gentiles, o sea, ellos no se estaban considerando una nación diferente, ellos querían nivelar, como decimos nosotros, nivelar para abajo, ¿viste? Tenía un determinado nivel y ahora nivelamos, pero para abajo. O sea, se vuelve chabacano, se vuelve ordinario. Entonces Dios le dice a él, a Samuel, que en realidad no lo rechazaban a Samuel, sino que le estaban rechazando a él. Así era de triste lo que estaba sucediendo. Y luego le advierte Samuel al pueblo todo lo que iba a suceder si ellos admitían o querían un rey ahora, ¿no? Igualmente esto estaba trazado en Deuteronomio, que Dios les daría un rey, pero ellos quemaron etapas, eso es lo que estaba sucediendo. Y ellos se desesperaban, ¿por qué? Porque veían que el que venía atrás de ellos, los hijos de Samuel, eran unos chantas. Entonces tenían miedo de que la nación volviera a cero otra vez, ¿no? Que retrocediera, ¿no? Ellos eran gente que se permitían ser sobornados, los hijos de Samuel, y acá en Éxodo tenemos: y no aceptará soborno, porque el soborno, la coima, ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. O sea, esto estaba prohibido, pero ellos, los hijos de Samuel, lo practicaban, ¿no? Ellos querían un rey que los juzgue. También pedían un rey físico, porque hasta acá el gobierno había sido teocrático. Teocrático significa que Dios era el que gobernaba la nación, pero ellos querían democrático, o sea, perdón. Ellos querían un rey visible, no democrático, si no iban a tener que ir a las urnas, y no era así. Entonces, ¿ellos qué pedían? Un rey que los juzgue. ¿Ellos qué querían? Que el rey salga con ellos, delante de ellos a las batallas, y que pelee sus guerras. Eso es lo que ellos pedían, ¿no? No se olviden que la forma fue lo que indignó a Dios, ¿no? Entonces, Él les va a repetir en el capítulo 8 lo que podría suceder a futuro. Entonces, mientras esto se cocinaba tras bambalinas, o sea, Dios iba preparando quién iba a ser el rey,
Algunos dicen que Dios enojado les mandó un hombre que era un desastre, pero no se olviden, muchachos, que Saúl sería el primer rey, pero Dios no puso un desastre. Dios puso un hombre y ese hombre iba a tener que saber buscar a Dios, arrepentirse, dejar la soberbia de lado, cosas que él en principio hizo y después no hace. Porque David tampoco fue perfecto, pero ya vamos a ver algunas diferencias entre uno y otro. En el capítulo 9 arrancamos, muchachos, hablando de que Saúl es elegido y Dios utiliza la pérdida de asnas, porque hasta acá Saúl era un hijo de familia, era un tipo alto, dice que era el más alto de todos en el capítulo 9, y se le pierden unas asnas, que era como decir, capital, era el capital que su padre tenía, yo bien de animales, entonces perder las asnas significaba como, qué sé yo, hoy sería perder una moto, perder el auto, perder parte de tu capital, ¿no? Entonces, Cis era el padre, se lo describe aquí como un hombre guerrero, y a pedido de Saúl va con su ayudante, con su criado, va a buscarlo en el campo. O sea, Dios ocultó estas asnas para llevarlo a Saúl a que conociera la voluntad de Dios para él. Muchas veces decimos que Dios permite que algunas, entre comillas, algunas asnas en la vida, de nuestra vida cristiana, problemas de salud, depresiones, abandonos, penas, quebrantos económicos, sirvan para que nosotros podamos tener un corazón lo suficientemente quebrantado para poder acercarnos a Dios. Dios, en este caso era Samuel, Saúl era el que había sufrido el quebranto económico de la pérdida de asnas. Entonces, vamos a ver a Saúl teniendo el primer encuentro con Samuel. Se lo conocía en ese momento al profeta como vidente, alguien que podía ver el futuro. Samuel hasta acá no lo conocía, o sea, Saúl hasta aquí no conocía a Samuel, pero Dios le va mostrando a Samuel que el que venía a su encuentro era el que él tenía que ungir como el futuro rey de Israel. Entonces, cuando tienen su primer encuentro, él prepara todo un banquete para recibirlo a este Saúl, lo trata de una manera muy paternal. A Saúl le impacta lo grandote que era el perfil, la apariencia que tenía de rey, ¿no? Y le va a relatar al otro día, a solas, le va a relatar acerca de eso, ¿no? Que él iba a ser el futuro rey de Israel. Lo va a ungir allí y le va a hablar acerca de tres señales, tres cosas que a él le iban a ocurrir a continuación. La primera señal sería como para respaldar lo que él le estaba diciendo, ¿no? Que iba a ser ungido, o sea, ya estaba siendo ungido, y se iban a cumplir señales. Dos hombres junto al sepulcro de Raquel le avisarían que las asnas ya habían sido encontradas y que ahora su padre estaba preocupado por él. Y esto es lo que él va a experimentar, ¿no? Cuando hablamos de Raquel, muchos, vos habrás escuchado prédicas que hablan de, porque acá nosotros nos encontramos con que un hombre va a cambiar totalmente. Para que un hombre cambie o una mujer cambie totalmente, siempre tiene que haber muerte. Muerte a la vieja vida y un despertar a la nueva vida. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en esta parte, el sepulcro, la tumba de Raquel, habla de una muerte. Allí murió Raquel y allí Saúl simbólicamente también tendría que morir al viejo Saúl. La segunda señal, tres hombres, se va a encontrar más adelante en el camino, a tres hombres, y bueno, que estos subirían con alimento para el sacrificio. Esto habla de que Dios sería su proveedor, de que Dios estaría acompañándolo a él. La tercera señal, un grupo de profetas. Y aquí viene la parte espiritual, donde Dios desciende sobre él, ¿no? Hablamos de muerte, de provisión y de llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que fue transformado en otro hombre. Todas las señales se dieron como para que Saúl se quedara tranquilo de que Dios estaba en el tema, ¿no? Saúl vuelve a casa, no le relata a su gente la experiencia que él había tenido, pero finalmente se junta todo el pueblo en Mizpa.
Ahí en Mizpa se junta todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se iba a elegir por sorteo, entre comillas, quién iba a ser el primer rey de Israel. Imagínense las 12 tribus, miles y miles de personas estaban allí y se va separando. La tribu de Benjamín entre las 12 salió elegida. ¿Quién estaba entre las tribus de Benjamín? Saúl era de la tribu de Benjamín. Y luego empieza, la tribu estaba formada por clanes. Clanes eran las familias. Y allí se va a elegir. ¿Y quién no estaba? Este que estaba escondido, porque sabía que él era el elegido, ¿no? En este momento se ve a un Saúl humilde, modesto, sin pretensiones, nada que ver cómo el poder o las decisiones mal tomadas en el poder, porque nosotros decimos que el poder por allí deforma, degenera al individuo, pero son las malas decisiones que el individuo toma desde el poder. La gente comenzó a clamar, viva el rey, viva el rey. Se le acercó gente poderosa. No se olviden, muchachos, que él es elegido como rey, pero es un rey que no tiene palacio, un rey que no tiene ejército, no tiene ministros, no tiene nada. Eso vendría después. Pero cada cual se va a su casa, hombres valerosos se unen con él y otros que se burlan de él diciendo, este va a conseguir algo, mirá la pinta que tiene. Aunque le sacaba una cabeza de ventaja, dice la Biblia, a todo el resto del pueblo, vendrían las primeras victorias de Saúl. En el capítulo 11 y 12, él derrota a los amonitas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Fueron los primeros comienzos que tuvo él. No se olviden que Saúl no fue a hacerse el templo, sino que siguió trabajando en el campo. No sabemos cuánto tiempo después de la unción que él recibe, pero la cuestión es que de Jabes de Galad hay un problema. Los amonitas vienen con una soberbia impresionante. Naas era el rey que venía, y claro, el pueblo de Israel se vio atemorizado al no tener ejército y ellos procuraron hacer una alianza, procuraron evitar la guerra y el rey Naas, que venía en ganador, pero en ganador total, les dijo, bueno, hacemos una alianza siempre y cuando ustedes se saquen un ojo. Fíjense que siempre tiene que ver, el diablo siempre tiene que ver con la pérdida de visión, ¿no? Siempre tiene que ver con eso. Entonces el pueblo se atemoriza terriblemente, empieza a llorar el pueblo y aparece Saúl del campo y Saúl venía recargado, ¿no? Saúl venía indignado, es la expresión que se utiliza aquí en Primera de Samuel, ¿no? Entonces, él convoca a toda la gente, a todo el pueblo, infunde temor porque él mata un animal, lo parte en pedazos, dice, el que no venga, no esté con nosotros, le va a pasar lo mismo con sus animales. Entonces consigue cambiar del llanto, del temor, a que el pueblo se anime, ¿no? Entonces, los amonitas fueron derrotados por este pequeño ejército que había armado Saúl. Ellos saldrían supuestamente a rendirse al día siguiente, pero no fue así. Saúl y su gente atacan y derrotan entonces allí al ejército enemigo. Pero vos sabés que después de una gran victoria es cuando más cuidado tenemos que tener. Recibe el primer fracaso Saúl. En el capítulo 13 fue un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque allí en Gilgal o Gilgal, Samuel le dice que lo espere a él. Tenía que esperarlo a él porque Samuel era el sacerdote y Saúl no podía hacer, no le correspondía hacer el sacrificio, presentar allí los holocaustos y demás. Pero como Saúl veía que el ejército se le iba desarmando y la gente veía que la batalla se acercaba y no se había hecho todavía esto es algo. Él se demoraba, él hace el sacrificio. Y cuando estaba en eso aparece Samuel, imagínate, ¿qué has hecho? Y él Saúl le echa la culpa a Samuel. Dice, no, la culpa es tuya. Como vos no venías, yo tuve que adelantarme y hacer el sacrificio porque si no la gente se va, la batalla está ahí a las puertas. O sea, pequeñas locuras comenzó a hacer Saúl que no le correspondía, empezó a ocupar cargos que no. Entonces, allí es cuando Dios le dice a Samuel, dirá, este se la echó, este va a ser una atrás de otra, traído a nuestro idioma, ¿no? Dice, el Señor, le dice Samuel, se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Por supuesto
que este hombre no era este Saúl que ya había arrancado mal, pero muy, muy mal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la guerra contra los filisteos. Vemos cómo Saúl con poca gente va a tener victoria porque él tenía un hijo que era muy valiente. Este hijo se va a llamar Jonatán, que va a ser un gran, pero gran amigo de David a futuro. Va a ser un tremendo amigo de David a futuro y va a conseguir algunas cosas que, bueno, otras personas no iban a alcanzar a futuro, ¿no? Dios iba a intervenir en la vida de Saúl de una manera especial gracias a que Jonatán y David iban a hacer una gran amistad. Hay una guerra en el capítulo 14 contra los filisteos. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Él perseguía a los filisteos, se desata una batalla en contra de sus enemigos, como es que dicen en las películas, sus archi enemigos, ¿no? Entonces, la batalla ya estaba establecida. Entonces, el pueblo de Israel estaba entre las cuevas allí y Jonatán ve que se dilataba la batalla. Entonces, habla con su ayudante y le dice, ¿qué te parece si atacamos nosotros? O sea, él y su ayudante, nada más, ¿no? Y le pide una señal a Dios. ¿Se acuerdan que ellos eran de pedir señales? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, no tenían la palabra de Dios, no tenían pastores, no tenían líderes. Entonces, ellos pidieron una señal. ¿Y la señal cuál sería? ¿Y cómo enfrentarían a los primeros enemigos? ¿No? Entonces, dice la Biblia que ellos salen de la guarnición y él confiaba. Jonatán iba, dice, con las manos y los pies, agarrándose de las paredes, y él le dijo a su ayudante, mira, si yo no los alcanzo a matar, a los que me salgan aquí en la montaña, los voy a tontar y vos terminás de matarlos, ¿no? Y fueron viendo cómo la mano de Dios los iba ayudando y empezaron a provocar una gran confusión en el campamento de los filisteos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el campamento del pueblo de Israel, vieron que había alboroto en el campamento de los filisteos, no sabía Saúl que su hijo Jonatán había salido con su ayudante, le decían el paje de armas, el que llevaba las armas, pero en realidad los dos iban a estar luchando allí, y trajeron el arca para consultar, o sea, mientras allá en el campamento filisteo ya había alboroto porque se estaban matando entre ellos, aquí Saúl dijo, no, listo, vamos, no esperemos más. Atacaron ellos también. Entonces, en este ataque, Dios les da la victoria, ¿no? Y aquí es cuando hace un voto peligroso Saúl, ¿no? Hace un voto, ¿se acuerdan? En el pasado, allá en el libro de Jueces, cuando un hombre llamado Jefté hizo un voto peligroso. ¿Qué fue lo que él hizo? Dijo, el que salga te lo ofrezco en sacrificio. Ese era un rito pagano y tuvo que sacrificar a su hija. Bueno, aquí Saúl dijo, no, vamos a ayunar hasta que terminemos de tener la victoria. Pero ese ayuno había llevado al pueblo cuando más necesitaba estar lúcido para la batalla y bien comido, había llevado al pueblo al prácticamente a estar exhaustos. Y dice el relato de la Biblia, en el versículo 25-27, que Jonatán toca un panal de miel y cuando come la miel, claro, el azúcar entró a su cuerpo y como que se despabiló, ¿no? Entonces después le informaron a Jonatán, le dice al pueblo que él coman. Y le dice, no, tu padre ha dicho que acá no come nadie, ¿no? Pero Dios le da la victoria y luego Saúl dice que acá alguien había pecado contra Dios, echaron suertes, quedaron ellos dos y Saúl dijo, bueno, vamos a echar suerte entre vos y yo, a ver quién pecó contra Dios, rompiendo este pacto. Vio que era Jonatán y Saúl quiso matar a su hijo para cumplir con ese pacto. Obviamente el pueblo lo defendió y dijo, no, si Dios lo usó a Jonatán para que Dios nos diera la victoria, entonces lo salvaron de esa forma. Pero estamos viendo que prácticamente este Saúl ya empezaba a hacer disparates, ¿no? Ya empezaba a hacer cualquiera. En el capítulo 15 hay una sentencia condenatoria porque quería que pelear Saúl con la gente de Amalek. La orden era que fuera y destruyera y matara a la gente de Amalek, que eran enemigos
del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de Amalek? Cuando Moisés se cansaba, Aarón y Hur lo hicieron sentar en una roca y le levantaban los brazos, y cuando le levantaban los brazos, el pueblo avanzaba, y cuando bajaba los brazos, Amalek avanzaba. Entonces allí Dios dijo, va a haber guerra de generación en generación con Amalek. Y saben que la Biblia nos habla de Amalek como la lucha de la carne contra el espíritu. Cuando Pablo habla de esto en el Nuevo Testamento, habla de la lucha que vos y yo tenemos contra el hombre espiritual y el hombre carnal que vive en nosotros, mujer u hombre espiritual que vive o carnal en nuestra vida. Entonces aquí, ¿qué tenía que hacer Saúl? Derrotar a Amalek. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que él hizo? Eso fue lo que él no hizo. Porque luego Samuel aparece y le dice, bueno, ¿derrotaste a Amalek? Sí, sí, he derrotado completamente a Amalek. Bueno, ¿y qué son esas ovejas y esas vacas que yo? No, que hemos guardado lo mejor para ofrecerlo al Señor. Y también había dejado vivo al rey. O sea, todo mal había hecho Saúl. Todo mal. Él tendría que haber matado todo y no lo hizo, ¿no? Entonces Dios le dice allí que, o sea, a través de el profeta, que se complace en el Señor tanto en sacrificios, en holocaustos, como en la obediencia. O sea, lo importante era la obediencia, igual que nosotros. Entonces, allí él le pide que igualmente lo honre, porque ya se había transformado en un personaje político. Ya no le interesaba hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad del pueblo. ¿Viste? El político que quiere hacer, el político panqueque que estamos acostumbrados en la Argentina y en otros lugares también, ¿no? El político panqueque que se vende al que lo compra, al mejor postor, ¿no? Por votos venden la vida, por votos hacen cualquier cosa. Entonces, esto es lo que estaba pasando con este rey Saúl, ¿no? Entonces, no se arrepiente, sino simplemente le pide que lo honre. Dice, yo he pecado, pero bueno, al menos quédate, honrame delante del pueblo, ¿no? Cuando Samuel vuelve, lo honra delante del pueblo, porque ya Saúl se había transformado en una persona peligrosa, y luego Samuel va y busca al rey de Amalek y lo corta en pedazos para mostrarle a él lo que tendría que haber hecho. De allí en más comienza un periodo de amargura profunda para el profeta, porque está dele llorar Samuel, porque Saúl estaba haciendo cualquier cosa menos lo que Dios quería que él hiciera. Menos eso. Y llegamos a 1 Samuel capítulo 16, donde Dios le dice al profeta, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Unge tu cuerno de aceite y ven. Entonces allí va a comenzar un tiempo nuevo, ¿no? Y habla mucho esta parte de la palabra de Dios, habla mucho de cómo tenemos que manejarnos en los momentos de quebranto, o cómo tenemos que manejarnos cuando parece que todo está perdido, porque es muy interesante lo que sucede. Fíjense, vamos a mirarlo, 1 Samuel, vamos a mirar en la Biblia, el capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Miramos un poquito lo que dice la Biblia acá, para poder darnos cuenta por qué era tan desolador el programa que Samuel estaba experimentando, ¿no? ¿Por qué se sentía tan deprimido? Él era el profeta, él iba a tener una misión muy, pero muy importante. En 1 Samuel capítulo 16, toda la descripción aquí del Espíritu Santo, cómo se sentía el profeta, es impactante, ¿no? Porque dice acá, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿Por qué estaba triste? Y porque Samuel se daba cuenta que Saúl había fracasado, ¿no? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel, o sea, ya su suerte, por ponerlo así, ya estaba echada. Ya Dios no quería, y él veía que Saúl no se iba a arrepentir. ¿Cuál fue la diferencia, muchachos, entre Saúl y David? Que David, cuando fue descubierto en pecado, se arrepiente, cambia de actitud. Saúl nunca vino a buscar de Dios absolutamente nada. Él nunca se vino a arrepentir, a pedirle a Dios perdón por algo. Y él le dijo, anda, llena de aceite tu cuerno, y eso habla mucho de cómo se sentía el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que tener el cuerno de aceite listo, siempre preparado para estar ungiendo a alguien, haciendo el trabajo de Dios. Pero tan vacío se sentía Samuel, tan vacío como el cuerno de aceite. Por eso Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. El llenar el cuerno de aceite significaba esperanza.
había esperanza, había futuro, vamos a ungir a otra generación, vamos a seguir ministrando, vamos a seguir sirviendo, pero no era lo que actualmente Samuel estaba experimentando. Y le dijo, quiero que vayas a la casa de Jezeel de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Siempre me llamó la atención, ¿por qué no le dijo Dios puntualmente? Porque ya que era profeta o vidente, como le decían en ese tiempo, ¿por qué no le dijo, y vas y ungís a David? No le dijo eso. ¿Por qué? Porque él, como nosotros, necesitamos ser guiados todo el tiempo por el Señor. Aquí también vemos ese principio. Le da un destino, le da un lugar donde tenía que administrar, pero cuando llegara allí debía depender de Dios. Nosotros también, muchachos, tenemos un propósito, tenemos un destino, pero, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La bendición de cada día, la guía de cada día, Señor, dámela hoy. Por eso Dios no nos dio un GPS cuando nacimos, no nos dejó el mapa de todo lo que va a pasar en nuestra vida. Simplemente debemos depender del Señor a cada paso. Es eso lo que vemos acá. ¿Cómo haré? Dijo él, porque él sabía que ya Saúl se había transformado en alguien importante. Entonces allí Dios le va diciendo, bueno, vos vas a llegar allá, vas a ofrecer un sacrificio. ¿Ah? Eso, entonces él tenía que ir hasta allá y hacer esa misión, ¿ah? De ir y ofrecer un sacrificio, ¿no? Entonces, de los versículos siguientes, vemos a un a un Samuel a punto de cometer el mismo error de la vez anterior, ¿no? Él llega allí, como era una persona tan respetada y tan conocida, algunos tuvieron temor, ¿no? Cuando llegó, le preguntaron en el versículo 4, ¿viene en paz? O sea, porque podría haber una palabra en contra de la aldea, del pueblo, de la ciudad y pasarla mal. Entonces, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme, vengo a hacer una reunión, voy a dar una clase de grupo pequeño, de célula, vengo a hacer una pequeña ceremonia. Entonces, ahí estaba la gente, ¿no? Entonces, después, en la casa de este Jesse, dice que los hijos de él empiezan a pasar uno tras otro y ninguno de ellos, aunque al principio él se deja guiar por lo grande de su estatura, por lo grande de la espalda, por la apariencia de reyes que tenían todos los hijos de este Jesse. A todos tenían apariencia de reyes, todos podían ser, o sea, era Isaí o Jesse, ¿no? Había hecho muy buen trabajo, porque todos parecían reyes, cualquiera de ellos podría ser. Pero Dios le habla al oído y le dice, mira, no te guíes como la vez anterior, que miraste a Saúl grandote y dijiste, qué porte de rey. No, ahora yo miro el corazón, yo miro el corazón. Pasaron todos los hijos. La tradición judía dice que David tal vez no era un hijo legítimo de este Isaí, por eso no estaba allí en el evento magno, el evento sublime, sino que él estaba trabajando en el campo, como que no lo tenía, como que no le daba una importancia. Entonces, es impactante esto porque Samuel tiene que creer y confiar que Dios lo está guiando y le pregunta al padre, che, ¿no te queda otro hijo? ¿Cómo puede ser que el padre no se acordara de otro hijo? Estaban todos allí. ¿Por qué a David no lo consideró adentro del pelotón, adentro del grupo, adentro de todos estos que iban a, cualquiera de estos podía ser ungido este día, ¿no? Entonces, manda a pedirlo, manda a buscarlo, y cuando llega, es impresionante, esta parte siempre me encantó, me gustó tanto. Cuando lo ve llegar, dice la palabra de Dios que era pintón el petizo, era lindo David, era lindo de cara, ¿no? Entonces dice el relato de la Biblia en el versículo 12, esperen que voy a sonar mi corneta. En el versículo 12 dice la palabra del Señor acá, que cuando lo vio, dice la Biblia, envía por él, y cuando lo vio, dice, envió por él, era rubio, entonces el Señor le dijo al profeta Samuel, levántate y úngelo porque es maravilloso. Yo puse en mis anotaciones en la Biblia las 6 palabras más hermosas que nosotros en este día, muchachos, podemos escuchar. 6 palabras en la versión, ¿cuál versión? Yo tengo la versión 1995, así que puede ser que no sean 6 palabras en la tuya, pero levántate y úngelo porque este es. O sea,
Hay un día marcado en la unción de Dios para nuestra vida, ¿no? Puede ser hoy, puede ser en esta oportunidad. Dios te dice, úngelo, porque esta es la mujer que va a llevar mi palabra, la mujer que va a tener una investidura especial, el hombre que yo he marcado para bendecir a esta generación, el jovencito que yo voy a levantar para grandes cosas. Este es. En medio de sus hermanos, él fue ungido como una persona diferente, distinta, que Dios mire nuestra vida, nuestra disposición, nuestra búsqueda y nos pueda ungir también hoy con su presencia, ¿no? Levántate y unge porque qué preciosa es esta palabra, ¿no? Muy bien, entonces, de ahí en más dice que Samuel iba, David estaba cada vez mejor, dice que el Espíritu de Dios eh, se va a manifestar en él y lo van a llevar al palacio. ¿Por qué? Porque Dios tenía que llevarlo al palacio para que él se capacitara, para que él aprendiera cómo se manejaba un rey, aunque fuera un rey loco, porque es lo que estaba pasando con este Saúl. Aunque fuera un rey loco, él iba a aprender cómo era el manejo allí en el palacio, ¿no? Un espíritu malo, y dice, y esto es lo que llama la atención, ¿no? Enviado por el Señor, dice acá. La otra versión, la que yo tengo, dice un espíritu malo de parte de Jehová. Y dijimos en nuestra clase pasada o la anterior que hasta el diablo es usado por Dios para llevar adelante los planes que Dios tiene. Porque el diablo no puede hacer lo que quiera. Dios le marcó la cancha y no puede pasar de ahí. Entonces, se hace la voluntad de Dios en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en el infierno mismo. Se hace la voluntad de Dios. Entonces, un espíritu malo de parte del Señor atormentaba a este tipo. ¿Por qué? Porque había que buscarlo a David y llevarlo al palacio. Así como se le perdieron las asnas a Saúl, ahora un espíritu malo, y esas asnas lo llevaron a Saúl a la presencia del profeta Samuel. ¿Se acuerdan que Dios lo iba llevando a la voluntad suya? Ahora el espíritu malo, ¿qué hacía? Llevaba a David a la presencia de Saúl, porque allí él tenía que aprender cómo debía manejarse a futuro. Y luego viene la historia tan, pero tan conocida y que tiene una carga tan preciosa cuando David se recibe héroe nacional. Dios utiliza la vida de un gigante, ¿se acuerdan? Tremendo gigante con características. No nos vamos a detener tanto acá porque ustedes lo han leído, recontraleído, seguramente lo han predicado, enseñado, cantado en la escuela dominical, actuado, ¿no? Entonces, la declaración maravillosa de este David era en el versículo 45, vos venís con lanza, con espada, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Entonces decimos que Dios no le escogió a David porque era hijo de Isaí, o Jesé, dice la otra versión, sino porque era un pibe de 17 años, se calcula, que confiaba plenamente en Dios, ¿no? Entonces los filisteos, una vez más, arman sus ejércitos, en una montaña estaban ellos, en la otra estaba el ejército de Israel, y el valle en el medio. Este salía todos los días, un trabajito de 40 días, por eso el libro Una vida con propósito, que siempre se lo aconsejamos a todo el mundo, dice que 40 días escuchando lo mismo se te graba. Y estos escucharon 40 días a Goliat, mañana y tarde, desafiándolos y agrediéndolos, ofendiéndolos, y se les grabó que ellos no podían, que ellos no los vencerían. Cuando David llega enviado por su papá para ver cómo estaban sus hermanos y llevarle alimento, escuchó al gigante hablar, y claro, David empezó a preguntar. Eliab, uno de sus hermanos, el grandote Eliab, inmediatamente lo menospreció, ¿no? Querían hacerlo volver a su casa. Él hace otras consultas para ver qué le daban al que lo enfrentara, porque empezó un espíritu de luchador, le agarró a David, y él estaba dispuesto a enfrentar al gigante. Sabemos lo que sucedió. Saúl quiso darle sus armas, él no, y agarró 5 piedras del arroyo. Algunos dicen, y tenemos una cita allí en la copia, donde habla de que Goliat tenía hermanos, así que algunos dicen, era una piedra para cada hermano por las dudas que se metieran los otros, ¿no? No sabemos si era así, pero otros le dan otro simbolismo a las 5 piedras, pero él agarró 5 piedras y enfrentó al gigante. Vos sabés lo que sucedió, llevando un escudero y todo, la piedra salió por el aire, como decía la vieja canción, y esa piedrita salió por el aire. El escudero no pudo evitarla, Goliat no pudo evitarla, no mató la piedra al gigante, sino que David corrió, dice el relato de la Biblia, le sacó la espada
al gigante y él lo termina matando. Le corta la cabeza y se la lleva de souvenir, porque los tiempos que vivían eran así de duros, así de violentos, era algo común. Y se llevó a su tienda, se llevó la cabeza, el souvenir, te imaginas, se la presentaba a los parientes, a los amigos. Mirá, te voy a mostrar una cabecita que tengo acá, y era la cabeza del gigante, ¿no? Así él pasó entonces a ser un personaje importante en el pueblo de Israel, era valiente, y el rey Saúl, que nunca se animó a enfrentar al gigante porque supuestamente a él lo habían elegido para ir delante del ejército. ¿Se acuerdan? Que ellos querían que el rey fuera adelante en sus batallas. Bueno, nada de eso pasó. En esta batalla estaban todos atemorizados, ¿no? Entonces, él era conocido como un hombre valiente y aparte el rey le iba a dar su hija, fíjate la forma política de sacarse la hija de encima, le iba a entregar su hija que le terminan entregando otra porque era una primera, la primogénita no se la entregó. La gente empezó a cantar a él, ¿no? A David y claro, se montó en celo Saúl por lo que había pasado, ¿no? Después de que mata a Goliat, él se va haciendo famoso y luego vienen los problemas. ¿Ah? Vienen los problemas porque él se manejaba prudentemente, pero a Saúl empezó a dar pica por lo que estaba atravesando. Tenemos luego, muchachos, en el capítulo 18, pacto de David y Jonatán. ¿Ah? Vamos a mirar un poquito la fotocopia, los apuntes. Pacto de David y Jonatán es ellos tenían una relación muy de amigos, ¿no? David y Jonatán. Aunque el rey Saúl no quería saber nada, no quería saber nada de nada con David, ya le había empezado a caer gordo, como decimos nosotros. ¿Por qué le empezó a caer gordo? Y le empezó a caer gordo por el tema de que la gente le adjudicaba más los temores políticos, no se olviden que sobre la cabeza, porque esto que estaba pasando, sobre la cabeza del rey estaba la idea que ya le había dicho el profeta. ¿Qué le había dicho el profeta? Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón. Entonces, él veía a David como posiblemente el hombre que lo iba a reemplazar. Y es de temor que él sentía. Sabía que en cualquier momento se venía el reemplazante. Sería, yo me imagino a Saúl pensando, ¿será David el que me va a reemplazar? Todavía él no tenía esa seguridad, pero es lo que se veía venir en esta situación. En la copia que ustedes ven que va pasando a toda velocidad, cosa de llegar al capítulo 18 en la fotocopia, y nos vamos a encontrar entonces, te digo, con un Jonatán y David que se hacen re amigos en medio de la caída de Saúl, porque lo que se ve permanentemente es que Saúl cada vez está más lejos de lo que Dios tenía para el pueblo, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Se transformó ya en un líder sumamente peligroso, porque ya no buscaba a Dios, no consultaba a Dios, y Samuel sentía la carga de ser él el que había ungido al primer rey, y si al rey le va mal en sus decisiones, díganme muchachos, si no es lo mismo que pasa con nosotros. Si el presidente toma decisiones disparatadas, nos va a ir mal a todos. Y eso es lo que ha pasado en Argentina. Malas decisiones es sufrimiento para todo el pueblo, ¿no? Entonces, el relato aquí nos habla de que vienen y le consultan en este pacto, ¿no? Vemos que va a tener celos. Jonatán va a ser gran amigo de David y comienzan los celos de Saúl, ¿no? Permanente vemos a Saúl celoso. Dice la Biblia que el alma de Jonatán y de David se unieron. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como que se hicieron más unidos que hermanos, ¿no? Pero Saúl intentó matar en más de una oportunidad a David, ¿no? Trató de hacerle pisar el palito, de hacerlo caer en diferentes trampas, porque la gente cantaba por la calle, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Se enojó mucho porque a él le adjudicaron menor cantidad de gente derrotada, ¿no? Entonces, David era prudente y donde quiera que él iba, conseguía victorias, ¿no? Victorias militares. Pero como le agarraba la loca al Saúl, en el 18:10 dice que intentó clavarlo con una lanza a la pared, pero dos veces David
esquiva las lanzas. Y esto tiene que ver también con saber esquivar en la vida aquellas cosas que pueden llevarnos a morir en cuanto a nuestra fe, a nuestra vida espiritual, ofensas que nos dicen, agresiones, ¿no? Pero acá tenemos que uno estaba lleno de un espíritu malo y el otro estaba aprendiendo a esquivar los flechazos que Saúl le estaba dando en esta oportunidad, ¿no? Tenemos entonces un contraste muy marcado acá de estas dos personas. Un hombre que disfrutaba la presencia de Dios y el otro que padecía por estar lejos de lo que Dios quería hacer con su pueblo, con su gente, ¿no? Y de acá en adelante, muchachos, lo que nosotros vamos a ver es que Saúl no cumple nada de lo que promete, porque le prometió que le daría a su hija Merab y le termina dando a su hija Mical. O sea, no era la hija originariamente que él había planeado. Pero también él había planeado, ¿qué había planeado? Que David fuera a luchar contra los filisteos y le trajera, fíjate vos las ideas de Saúl, 100 prepucios para darle. O sea, 100 prepucios. Entra después a Google y vos decís, ¿qué será 100 prepucios? ¿No? En la puntita del pene, si la persona no está circuncidada, allí está el prepucio, el que cubre el glande del pene, ¿no? Entonces, para poder traer 100 prepucios, tenía que matar 100 personas, 100 filisteos. ¿Cuál era la idea de Saúl? Y que los filisteos lo mataran a David, ¿no? Entonces David fue y cumplió, trajo lo que él le había pedido y cumplió con esto, o sea, se quedó con las ganas de verlo a David, verlo a David muerto, o sea, la trampa cayó y no se cumplió. En el capítulo 19, otra vez tenemos a Saúl enloquecido, porque de acá hasta el final es un tipo enajenado, ¿viste? Un tipo que ya está fuera de sí, que lo que hace ya no tiene nada que ver con lo que él había sido elegido para otra cosa, y él va cometiendo disparate tras disparate, ¿no? Trata de matarlo, es la quinta tentativa de querer matarlo, ¿no? Quiso matarlo con una lanza, luego trató de colocar a David con la esperanza de estar muerto en una cama para matarlo. ¿Qué más? No le dio a la hija que él quería, autorizó una dote para que lo mataran los filisteos y nada de eso funcionó. Ahora, siendo evidente que el Señor estaba con David, Saúl buscó la ayuda de otros para matarlo, ¿no? Y pusimos un cartelito, ustedes lo ven allí, en la adversidad se demuestra cuán sincera es nuestra verdadera amistad. ¿Viste? Aquí Jonatán se va a transformar en la persona que le va a dar una mano a David para poder salir adelante, porque el rey tenía un ejército que lo respaldaba y el rey estaba enajenado procurando matarlo. Y el espíritu malo no se iba de la vida de Saúl. Eso es lo que pasaba con Saúl. Permanente estaba el espíritu malo que lo atormentaba, ¿no? Se va David por un periodo corto de tiempo al ver que Saúl estaba mal y que ya si no se iba a correr peligro de muerte, ¿no? Entonces después Saúl manda a su gente que lo busquen a David para matarlo. Entonces le había hecho toda una trampa, pero Mical le dice a Saúl, le dice a David, mira, mi papá te va a mandar a buscarse, hacete el enfermo, vamos a poner un muñeco, cosa de que si te vienen a matar, vos ya te fuiste. Y así lo hicieron, ¿ah? Así lo hicieron. Finge que David estaba en una cama, vienen los soldados a buscar para matarlo, David había huido ya, entonces llevan el catre con el cuerpo, que no era el cuerpo, a Saúl. Cuando Saúl va y lo va a destapar para matarlo, se da cuenta que no era David, que había sido burlado. Esto fue peor todavía, ¿no? Y amenaza a la hija y la hija le dice, lo que pasa es que David me dijo que si no hacía esto, él me mataba. Así que la bronca iba en aumento. Tuvo que hacer esto David y Mical para evitar ser muerto, ¿no? ¿Por qué permitía, hay algunas preguntas en amarillo ahí, por qué permitía que Dios, que Saúl continuara como rey? ¿Ah? Que esto es lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Había un proceso, ¿no? Había un proceso que David tenía que respetar. Inclusive Dios lo prueba
a David, porque a pesar de todo, todavía la unción que Dios le dio a Saúl allá en el capítulo 10, nadie se la había quitado. O sea, el acto en sí había sido hecho, pero ahora él vivía muy lejos de la unción de Dios. Entonces, como David tenía que huir porque si no iba a ser muerto, vemos cómo Dios lo va guardando a donde quiera que él iba. Dios estaba con David guardándolo en todo, ¿no? Vemos en el capítulo 20 la amistad de David y Jonatán. David y Jonatán dijimos que eran dos amigazos al punto tal que cuando ya Jonatán no está más y David sí, David procura el bien y pregunta si hay alguno, en segunda de Samuel, alguno al cual él pudiera beneficiar haciendo el bien por él, ¿no? Por esta amistad que ellos tenían en esta parte, ¿no? Y en este capítulo 20, que ustedes tienen allí allí en sus Biblias, ¿no? Vemos que Saúl esperaba que David fuera a estar con él, porque David era muy cíclico, perdón, Saúl era muy cíclico, viste, como el borracho. El borracho, cuando se le pasa la borrachera, pide perdón y pide nunca más, y cuando se toma empieza a ser el mismo loco, violento, etcétera. Bueno, este era parecido, era emocionalmente inestable, y hoy te pedía perdón y mañana te tiraba un lanzazo. Y David sabía que era totalmente impredecible. Entonces, ellos tenían códigos entre ellos para poder ponerse de acuerdo para que no apareciera, ¿no? No apareciera David en presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque era peligroso, ¿no? Ellos se abrazaban, David y Jonatán se abrazaban, se juraban fidelidad, hacían pactos entre ellos para evitar que esto sucediera. Y un código que ellos habían establecido era que David estuviera escondido en el campo y mientras Saúl y Jonatán compartían un rato, le había dicho Jonatán que él iba a poner a su arquero, o sea, el tablero con el muchacho que le alcanzaba las flechas, y él decía, si yo no le acierto al tablero con mis flechas y va más allá del tablero, es porque vos no te tenés que acercar, porque mi papá ha decidido matarte. Ahora, si vos ves que yo le acierto al tablero, salí tranquilo porque mi papá ya se olvidó de lo que quería hacer. Y fue tal cual. Jonatán charla con su padre. Ustedes van a encontrar un insulto, pero delicado. El Espíritu Santo lo coloca de una manera muy suave. Si hoy dijéramos hijo de mala madre, vos sabés qué significa, porque lo escuchamos en la calle todo el tiempo, ¿no? Bueno, ese insulto es el que figura en la Biblia, pero seguramente Saúl lo dijo por lo claro, ¿no? Y habla así de David. Entonces Jonatán se dio cuenta, después de tratar de apelar eso, que no, que Saúl había decidido matarlo. Entonces tira las flechas y hace que las flechas pasen el tablero, aunque el ayudante nunca supo cuál era el código. Después se abrazan, se desean lo mejor y David se va para comenzar un derrotero de huir, de escapar. ¿Por qué? Porque si no, él iba a morir. Eso es lo que iba a suceder con él, ¿no? David huye en el capítulo 1, perdón, el capítulo 21, David huye de Saúl, ¿no? Escapa de Saúl. ¿Qué será, damas y caballeros, lo que veremos la semana que viene? Porque ya hemos avanzado bastante, pero ya no nos queda más tiempo para poder ver un poquito más. Entonces, la semana que viene tenemos un tremendo desafío porque tenemos que terminar de ver esto y tal vez, que no es mucho lo que queda de Primera de Samuel, obviamente les tengo que mandar el examen. Seguramente algo vamos a hacer con este video para un poco que todo el mundo lo tenga que ver. Estoy mirando que no nos queda tanto porque son situaciones donde David huye. Viene David y Abigail, que esa situación es bien puntual, bien interesante, pero lo veremos a eso a continuación. ¿Qué sacamos en claro en todo esto? Bueno, que Dios lo escoge, Dios lo llama, Dios lo unge, Dios lo guarda, Dios lo va formando. Hay desafíos que vienen por delante y Dios nunca lo deja. Dios te escoge, Dios te llama, Dios te unge, Dios te forma, Dios te lleva por distintos procesos y Dios promete estar con nosotros siempre. Eso es maravilloso. Así que, muchachos, que Dios los bendiga. Cerramos aquí. Nos veremos la próxima, vivo y en directo. Y si tenemos que meter durante la semana una clase allí un poquito más cortita, vamos a tener que hacerlo para poder llegar en tiempo y forma
a terminar la materia. Bueno, saludos para todos, que Dios les bendiga un montón.